Una vez más es un gusto estar por acá. Cuando uno ve varios amigos en el público, la presión es más grande, lejos de lo que uno podría creer. Pero bueno, habitualmente en los últimos 2 años, en esta segunda charla que doy como parte de la invitación al evento, me he enfocado en los años anteriores lo he llamado productividad personal. Este año lo he enfocado un poco más en cuidar nuestro tiempo, nuestro foco y nuestra productividad. Y es algo que para mí siempre, cada año, el repensar sobre este tema es un momento de reflexión. Y ojalá parte de lo que pueda transmitir es aquellas cosas que me son útiles a mí, aquellas cosas que he logrado entender, visualizar y muchas de ellas adquirir. Es algo a lo cual presto especialmente atención y les voy a ir contando durante la charla el porqué. Pero insisto, ojalá los pueda dejar con algunas ideas, con algunas reflexiones que luego puedan llevar y ojalá les sean efectivas y útiles en su día a día, no solo desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista personal. Insisto, para mí es un muy buen momento de reflexión y es uno de los temas que, de alguna forma, y lo cuento siempre de todos los años de esta forma, me obsesiona, digamos, en cuanto a cómo cuidamos, y ponía en este caso cómo rescatamos nuestro tiempo, nuestro foco y nuestra productividad. Entonces, para empezar, ¿quiénes sienten que en la última semana han pensado en el tiempo, han pensado en no tengo tiempo, han pensado en no alcanza el tiempo? Perfecto, esto es buenísimo esa pregunta, que unanimidad. Bueno, la realidad es que todos sentimos que tenemos poco tiempo. Y es algo que es común a todos. Sentimos que tenemos poco tiempo, sentimos que estamos ocupados, que estamos todo el tiempo ocupados. Sentimos que no nos alcanza el tiempo para todo lo que queremos hacer, pero al mismo tiempo no necesariamente sentimos que terminamos las cosas como queremos terminarlas, que logramos entregar las cosas con la calidad con la que las queremos entregar. Podríamos hacer, seguro, todos grandes listas de las cosas que quisiéramos hacer en un día o de las cosas que quisiéramos hacer en una semana, de la cantidad de artículos que querría leer o de la cantidad de libros que me gustaría terminar o de las cosas que querría escribir, de las que pienso en el día. Pero luego ese accomplishment, eso lograr terminar, lograr hacer las cosas es algo que nos genera un enorme desafío. Entonces sentimos que estamos ocupados, sentimos que estamos haciendo cosas, pero no necesariamente siempre sentimos que estamos alcanzando lo que queremos alcanzar. Y la realidad es que muchas veces sentimos que el tiempo se nos va en gatitos que bailan y que está buenísimo, si quieren espero y si dejo el gatito un ratito más, pero la realidad es que vivimos en un mundo de distracciones. Vivimos en un mundo que busca consumir nuestro tiempo, y esto no es una crítica a la industria, por ejemplo, de las redes sociales, pero la realidad es que existe ahí afuera un mundo que compite por nuestro tiempo, que compite por nuestra atención. Y el problema no es aquellos que buscan acaparar o tomar nuestra atención. El desafío está en nosotros, en cómo logramos administrar y cómo logramos suscribir a esas distracciones o lograr desconectarnos de esas distracciones. La realidad es, vivimos en un mundo de distracción. Si vamos un poco a lo más, y creo que hay veces que en estas cosas es importante entenderlo desde la naturaleza, todos funcionamos en base a dopamina. La dopamina es eso que en nuestro cerebro nos genera estímulos. El café, el chocolate, de cierta forma el café nos genera dopamina, nos genera un cierto estímulo. Hay experimentos en los cuales si a un ratoncito se le conectan ciertos electrodos de una forma en la cual eso genera dopamina en el cerebro, el ratoncito empieza a aprender que cuando aprieta una palanquita determinada, eso genera dopamina. Eso que es lo que hace que el ratoncito todo el tiempo aprieta la palanquita. No estamos demasiado lejos de ese ratoncito, donde todo este mundo de distracciones, si lo pusiéramos más desde el punto de vista lo miramos específicamente, pero no es el único foco de distracciones en los celulares, las notificaciones son grandes generadores de dopamina. La industria de los likes, de los corazoncitos y de las notificaciones funciona alrededor de la dopamina. Entonces es importante entender que esto no es algo que me pase solo a mí, esto no es algo que nos pase solo a nosotros, esto está diseñado de esta forma y esto tiene una componente en nuestra naturaleza respecto a cómo funciona y a cómo opera en nosotros. Entonces la realidad es que sentimos, como decíamos antes, que estamos siempre ocupados, estamos ocupados, estando ocupados, pero la pregunta que es importante que nos hagamos es realmente ¿qué sentimos que estamos haciendo? ¿Cuántas veces al día, y esto los invito a preguntarse esto un par de veces al día de ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? ¿En qué realmente he sentido que alcancé
un objetivo donde un objetivo puede ser terminar de redactar algo que estaba escribiendo importante. Ese objetivo puede ser terminar un análisis de una situación en particular, puede ser terminar de una pieza de desarrollo sobre la que estaba trabajando o tener una conversación efectiva con un cliente, de la forma en la cual lo queramos expresar. Pero preguntarnos más frecuentemente realmente qué es lo que hemos alcanzado hasta este momento. Entonces, permítanme ahora compartir algunos que creo que son axiomas que es importante que internalicemos. Y acá, por supuesto, que es discutible. Nada de lo que estoy compartiendo aquí, como decía al principio, es en base a mi experiencia. Obviamente, con una fuerte componente en base a research, a lectura y mucho también en base a la práctica. Con lo cual, feedback más que bienvenido y discrepancia más que bienvenida. Si alguno tiene punto de vista distinto, encantado de conversarlo después. Pero como decía, yo creo que hay algunos axiomas que es importante que visualicemos y que internalicemos. El primero de ellos es: no somos multitareas. Dejemos de tener la discusión o de creernos o de fantasear con que somos multitareas. Plantéense luego cualquier operación complicada, 57 por 48, y traten de pensar en otra cosa mientras que tratan de hacer esa operación. No tenemos la capacidad de hacerlo. Neurológicamente no somos multitarea. ¿En qué somos a veces muy buenos? En engañarnos que somos multitarea haciendo lo que se llama context switching. Para quienes programamos y para quienes alguna vez operamos directamente sobre un procesador, sabemos qué es el context switching. En definitiva, es hacer un poquito de algo, hacer un poquito de otra cosa, hacer un poquito de algo, hacer un poquito de otra cosa. Eso tiene un enorme impacto cognitivo. Aquello que eventualmente en el procesador lo podremos manejar muy bien y podemos tener buffers y pedazos de memoria reservados para cada una de las tareas que estamos ejecutando. En nuestra cabeza eso genera un enorme impacto cognitivo negativo, en el cual perdemos la capacidad de rápidamente retomar una tarea. Hay distintos estudios respecto a esto, respecto a la cantidad de minutos que nos lleva luego una distracción volver al foco. Como insisto, hay distintos puntos de vista respecto a esto, pero la realidad y lo que me gustaría que nos convenciésemos es: no somos multitarea, con lo cual el operar en forma multitarea tiene un impacto negativo en nuestra capacidad cognitiva. En consecuencia, la calidad de lo que producimos es una consecuencia del foco en el que pongamos, el foco que pongamos. ¿Quiénes en la última semana sentimos que nos hemos dedicado 30 minutos con 100% de foco a una tarea? Y no es para que, es una pregunta para que cada uno luego la procese, pero los invito a pensarlo de esa forma. ¿Qué tanto estamos logrando realmente enfocarnos en una tarea? Y lo que les invito luego a pensar es a reflexionar sobre cuál es el resultado del producto generado, ya sea, insisto, como decía antes, si lo que estoy haciendo es escribiendo un mail, si lo que estoy haciendo una conversación con un cliente, si lo que estoy es desarrollando una pieza de código, cuál es el resultado en términos de calidad del producto cuando estoy 100% enfocado. Si lo pudiera graficar, cuando pensamos en que estamos 100% conectados en algo, nuestra productividad, nuestro foco, nuestra calidad va creciendo hasta que cuando llega una distracción, eso automáticamente lo destroza. Volvemos al concepto de la multitarea. Esa distracción puede ser una notificación o puede ser alguien que viene a la oficina y me golpea el hombro para hacerme una pregunta. Cualquiera de esas distracciones lo que genera es, como decíamos antes, un impacto cognitivo en lo que estamos procesando, lo que estamos construyendo, lo que estamos creando en ese momento. El tiempo es finito. Esto es una obviedad, pero los invito a pensarlo de esta forma, porque cuando realmente entendemos que el tiempo es finito, empezamos a darle más prioridad a qué es que efectivamente le dedicamos tiempo. Y un año está hecho de segundos, y esta claramente es una frase de un obsesivo, en términos de qué es lo que hago cada segundo, dejando de lado la obsesión. La realidad es el volver a pensar y reflexionar sobre en qué estamos enfocando nuestro tiempo, en qué dedico nuestro tiempo. Después le podría hablar de una cantidad de derivadas que tiene esta obsesión, pero no es el objetivo de este momento. Pero esto lo que nos lleva es a priorizar. Y el desafío más importante de priorizar es entender que priorizar es dejar algo de lado. Priorizar es dejar algo de lado. Si volvemos desde el punto de vista neurocientífico,
Vieron, todos los seres humanos tenemos lo que se llaman los cognitive bias. Los cognitive bias son aquellos lo que se llaman los sesgos cognitivos, que son formas de operar que tiene nuestro cerebro que vienen de hace más de 20.000 años atrás, en la evolución del cerebro. Los sesgos cognitivos, en algún momento cada uno de ellos tuvo su utilidad respecto a la supervivencia, pero son distintas formas en las cuales opera nuestro cerebro en forma automática. Hay dos de esos sesgos cognitivos. Uno se llama fear of missing out, el miedo a perderme de algo. Es algo totalmente natural, es algo instintivo, el hecho de que no me gusta perderme las cosas, por ponerlo en términos bien sencillos. Y el segundo de los sesgos cognitivos que tiene un enorme efecto acá es lo que se llama loss aversion, la aversión a la pérdida. No queremos perdernos de nada. Hay un paper de Daniel Kahneman del 71 que habla sobre, es el primer paper, Daniel Kahneman, premio Nobel de Behavioral Economics, de hecho el creador de la categoría de Behavioral Economics como área de estudio. Un paper sobre los aversions que estudia al detalle cómo nuestro cerebro busca en todo caso, en todo momento, busca tomar decisiones que eviten generar el sentido de pérdida. Pero volviendo a esto lo que nos hace es extremadamente priorizar. ¿Por qué nos es extremadamente priorizar? Porque no queremos perdernos de nada, si lo ponemos en términos súper sencillos. Pero tenemos que entender, cuando vuelvo a pensar que el tiempo es finito, que el año está hecho de segundos, la única forma de dedicar el tiempo a aquello que lo queremos dedicar es entender en qué queremos priorizar y cuáles son aquellas cosas que quiero descartar. Y esto llevado a términos prácticos puede variar, puede decantar en cosas tan triviales y cotidianas como, por ejemplo, cuáles son todos aquellos grupos de WhatsApp que voy a mutear, porque está bien, puedo estar ahí y en algún momento puedo entrar a verlos, pero no puedo pretender que cada una de esas notificaciones y estar al tanto de todo lo que pasa ahí. O a ir al escenario de si voy y déjenme contarles algo personal, cada vez voy a menos conferencias. Pero voy a menos conferencias porque aquellas a las que voy presto el 100% de atención. En el momento en el que estoy en la conferencia tomo la decisión de no le presto atención a nada más de lo que está pasando en ese momento. Entonces, la realidad es si pensás en el tiempo efectivo, no es que vaya a menos conferencias. El tiempo que estoy lo aprovecho mucho mejor porque estoy concentrado realmente en lo que estoy haciendo y luego voy a comentar un poquito más sobre esto. Pero insisto, y aquí me gustaría también dejar como un punto clave el priorizar implica dejar algo de lado. Priorizar implica dejar algo de lado. Con lo cual, siempre, para cada X siempre hay un Y más importante. La primera vez que hablé de este tema, conté una anécdota real del día anterior y tenía un día extremadamente complicado con una cantidad de reuniones, tenía que terminar de cerrar las dos conferencias que tenía aquí en el evento. Me llamaron de la escuela de mi hija porque mi hija se sentía mal. ¿Y qué pasó con mis prioridades en ese momento? Todo aquello que era un día extremadamente complicado y lleno de reuniones y prepararla, todo eso pasó a un nivel de prioridad extremadamente bajo. En ese momento lo único importante era salir para el colegio, ir a buscar a mi hija, ver cómo estaba mi hija y pasar el resto del día con mi hija. Y después el resto de la agenda se acomodó de alguna forma. Pero lo que quiero decir es que, y ahí lo estoy llevando a un extremo, claramente todos podemos coincidir que eso es algo que siempre va a estar en el tope de nuestras prioridades. Pero el punto es que aún en un día extremadamente complicado, siempre hay algo que puede ser más importante. Y el ejercicio consciente que tenemos que tomar es estar siempre rearmando y repriorizando nuestras actividades. Y el último axioma que quiero compartir es el sentido de accomplishment, es decir, el sentido de ¿cuántos hemos disfrutado la última semana? Y acá se hizo una pregunta para todos. ¿Cuántos hemos disfrutado la última semana de decir, terminé algo, qué bien que lo terminé, me siento satisfecho con esto que terminé, aunque sea una tarea muy pequeña? Bien, buenísimo, casi todos. ¿Qué es lo que pasa cuando terminamos una tarea, aunque sea muy pequeña? Eso genera una sensación en nosotros, eso genera una carga de energía en nosotros. Eso genera un efecto positivo en nosotros. Cuando tenemos un día, a veces que podemos arrancar de mañana y tenemos un día lleno de tareas, hay un enfoque que puede ser el agarrar y decir, tareas, y hay muchas de ellas pesadas, un enfoque puede decir, no, voy a arrancar por la más pesada. Está bien, ese puede ser un enfoque posible. Yo creo más en el enfoque de, si empiezo por 2 o 3 de las pequeñas, que las puedo terminar bien,
eso lo que genera es un efecto positivo de energía. La mejor forma de motivarse es empezar a hacer y lograr terminar. No hay mejor forma de motivarse y de cargarse energía, y esto también es parte de nuestra naturaleza, es generar ese sentido de accomplishment. Es de alguna forma mostrarnos a nosotros mismos que podemos terminar las cosas y que podemos terminarlas bien. Con lo cual el comentario de fondo aquí es: no menospreciemos el efecto que tiene en nosotros, en nuestra energía cognitiva, el lograr terminar algo y terminarlo de forma de nosotros estamos satisfechos. Y aquí ahora quiero contarles, esta digamos segunda parte, quiero contarles qué cosas funcionan para mí y hablarles desde mi experiencia y desde mi mirada personal con todo el margen de error que eso tiene, pero ojalá a partir de esto pueda dejarles algunas ideas que puedan ser útiles para ustedes. Entonces, ¿qué funciona para mí? Bueno, el primero de mis puntos, y esto quizás es bastante táctico, pero tiene que ver, y todos estos están sobre los axiomas que comentaba antes, es todo lo que requiere tiempo tiene que estar en mi agenda. Y esto podría decir, el corolario de esto es: no me miento a mí mismo. No me miento a mí mismo creyendo que voy a hacer cosas para las cuales no puedo reservar el tiempo para hacerlas. Con lo cual, todo aquello importante que puede ser, obviamente, desde una reunión con alguien más, hasta el venir a la conferencia, hasta el dedicar el tiempo y reservar el tiempo para preparar la conferencia o reservar el tiempo para responder correos en el día, eso está en mi agenda. Lo bueno que tiene la agenda no te deja engañarte porque no te deja poner más de una cosa al mismo tiempo, con lo cual la agenda entiende muy bien que el tiempo es finito y en la agenda entiende muy bien que un año está hecho de segundos. Reservar el tiempo requerido para una actividad lo que nos permite es, de alguna forma, asegurarnos, obviamente si lo respetamos, pero asegurarnos tener los bloques de tiempo adecuados para lo que buscamos hacer. Y obviamente esto tiene una componente con el sense of accomplishment. Es reservar el tiempo para poder hacer lo que quiero hacer, enfocarme en lo que quiero hacer y lograr terminar aquello que es parte de lo que puse mi compromiso de que quiero hacer y que quiero terminar. Lo segundo es algo que hago todas las semanas al principio de la semana. Planifico mis prioridades, cuáles son las cosas importantes que tienen que suceder esta semana. Dentro de esta semana, para mí, por supuesto, estaba las dos conferencias que tenía que dar. Y junto con eso, una lista de alrededor de 7 grandes prioridades. No las cosas tácticas, sino 7 grandes prioridades que yo digo, de alguna forma las tengo que planificar para que en el correr de esta semana sucedan. Y una vez que defino esas prioridades, reservo el tiempo necesario, que en muchos casos pueden ser varios bloques durante la semana, para poder ejecutar, para poder llevar adelante las tareas que sean consecuentes con esas prioridades. Esta recomendación es bien táctica, pero también tiene un origen neurológico que es planificar mi día el día anterior. ¿Qué es lo que sucede cuando, y déjenme hacerles la pregunta, ¿es más fácil planificar salir a correr la noche anterior o el mismo día de mañana? La noche anterior. ¿Por qué? Porque cuanto uno más lejos del problema está, o desatachado de la situación está, es más fácil decidir. Es más fácil decidir el día anterior, y el ejemplo de correr es extraordinario, porque cuando el momento que me despierto, hace frío, miro para afuera, está nublado, la verdad que la cantidad de excusas, nuestro cerebro es extraordinario en el sentido para encontrarnos excusas para no hacerlo. Pero si yo la decisión la tomo el día anterior y me comprometo con esa decisión el día anterior, en el momento que me despierto, me cambio y a correr. Sebastián es un buen corredor, con lo cual la respuesta de Sebastián es más que válida. Con lo cual, esto no aplica solo para correr. Si yo agarro el día anterior, y este es parte de mis hábitos, el día anterior a última hora definir las 3 o 4 cosas que son importantes para el día siguiente. Y definir esas prioridades, insisto, es mucho más, nuestro cerebro funciona de esta forma, nos es mucho más útil planificarlas el día anterior, tenemos mucha más claridad cuando estamos fuera del problema que cuando ya estamos en ese día de mañana, ya estamos en el baile y con lo cual ya estamos de alguna forma entreverados con qué es lo que vamos a hacer ahora. Focus time. Debo haber mencionado la palabra focus una gran cantidad de veces en lo que van de estos 20 minutos. Foco significa 100% de nuestra atención, 100% de nuestra dedicación. Esto es algo que hago
prácticamente todos los días tengo algún espacio reservado de Focus Time. Y Focus Time para mí significa notificaciones en Do Not Disturb, significa en algunos casos ponerlo en Do Not Disturb, en algunos casos, y no sé por qué a veces hago uno y a veces hago otro, pero en algunos casos directamente pongo el teléfono en modo avión y tengo deshabilitadas todas las notificaciones de mi PC. Y lo que hago es me reservo ciertos espacios de tiempo para estar 100% enfocado. 100% enfocado quiere decir no distracciones. Ahora, acá les comparto un tip bien importante que es el siguiente. Si yo me reservo 2 horas de Focus Time, me estoy mintiendo. Porque es inviable que estemos 2 horas de tiempo enfocados en una misma tarea. La teoría de lo que habla es de alrededor de 45 minutos es el tiempo adecuado en el cual podemos estar 100% enfocados. A mí lo que me funciona son bloques de 30 minutos. Lo que he encontrado que mi punto adecuado son 30 minutos. Con lo cual yo me reservo bloques de 30 minutos para estar 100% enfocados. De hecho, lo que hago es me pongo la alarma a los 30 minutos, de forma de que mi cerebro no está pensando, vuelvo a mirar la hora para ver en cuánto me falta, sino que yo sé que no voy a mirar nada, lo que voy a tener es la alarma, que en 30 minutos me va a avisar que ya no va a haber pasado. Y muchas veces lo que quiero hacer no me alcanza con 30 minutos, pero lo que va a pasar es que van a haber varios bloques de 30 minutos. 30 minutos, luego me voy a tomar 10 minutos para tomar agua, o me voy a tomar 5 minutos para tomar agua, me voy a tomar 5 o 10 minutos muchas veces para escuchar música, que al menos en mi caso es algo que me recarga, y luego voy a volver a mis 30 minutos de foco. Con lo cual, parte de lo que estoy contando aquí es que todos tenemos que de alguna forma experimentar de qué es aquello que nos resulta efectivo. Pero lo que sí puedo decir con mucha convicción es que el reservarnos al menos bloques de 30 minutos en los cuales estamos 100% enfocados, no pendientes de la hora porque nos ponemos la alarma, sino que nos avise cuando eso termina, y durante ese tiempo solamente prestar la atención a aquello que quiero realizar, es extremadamente efectivo. Y aquí quiero remarcar lo siguiente, que esto es conmigo y también con otros. Hay veces cuando voy a tener una reunión con alguna de las personas de mi equipo, en la mayoría de mi equipo está distribuido en todo el mundo, con lo cual en la mayoría de los casos es vía conference call, vía Teams, utilizando video, pero es más fácil distraerse. ¿Vieron? Cuando estamos en una conference call es mucho más fácil distraerse porque el contacto personal genera cierta conexión, vale la redundancia, que en forma remota es más fácil perderlo. Pero en ese momento que voy a tener la reunión también, desconecto absolutamente todas las notificaciones, pongo el celular en modo avión o en Do Not Disturb y me enfoco en mirar a la persona a los ojos, en prestar atención en lo que me está diciendo y en mantener una conversación. Quiero decir, esto del Focus Time no es solamente Focus Time conmigo mismo, sino que es Focus Time también dedicado y enfocado en los demás. Pero también, y aquí para contarles una anécdota de la semana pasada, el viernes de la semana pasada fui a almorzar con un amigo, compañero de trabajo, y tenía una situación familiar de una persona que estaba en el hospital y que le estaban por dar de alta, con lo cual me senté a almorzar en mi modalidad Focus Time, de estar 100% enfocado, pero a Felipe le dije, mira, estoy pendiente de que le den el alta a mi padre, con lo cual voy a estar cada tanto mirando el celular para ver qué hay detrás de eso, al menos para mí. Para mí lo importante es lo que le estoy diciendo es, no estoy siendo disrespectful, no estoy siendo irrespetuoso porque estoy todo el tiempo mirando el celular. Te estoy contando que tengo una situación particular y para lo único que le voy a prestar atención si surge algo es por si mi padre me avisa que le están dando el alta y lo tengo que ir a buscar. Lo otro que ha sido para mí un gran aprendizaje es decidir posponer. Y esto tiene que ver con cuidar nuestro foco, nuestra atención y dónde está nuestra cabeza. Hay veces, y seguro a todos en nuestra actividad profesional, nos toca manejar situaciones complicadas, ¿ok? A mí me pasa muchas veces que tengo que tomar decisiones complicadas y tengo que a veces tener conversaciones complicadas, pero que no necesariamente son urgentes. Y ahí elijo el posponerlas para un momento específico, a tal punto que si un día estoy, y voy a poner un ejemplo hipotético, no fue exactamente así, pero si un día estoy preparando la conferencia, estoy enfocado preparando la conferencia, y surge uno de estos temas que tengo que resolver, complicado, y que me va a requerir atención porque es un tema delicado, pero sé que no es urgente para resolverlo hoy o mañana o pasado,
probablemente lo que haga es ni siquiera abrir el correo a ese extremo al que llego. Ni siquiera, ¿por qué? Porque yo sé que si lo abro me voy a enganchar con ese tema. Y aunque quiera retomar lo que estoy haciendo, ese tema va a seguir rumiando adentro de mi cabeza. Con lo cual elijo marcarlo, asociarlo a una tarea y a esa tarea posponerla para 24, 48 o 72 horas después, que es cuando efectivamente la voy a atender y le voy a dedicar el tiempo adecuado y el foco adecuado para resolverlo. Pero con esto lo que estoy diciendo es específicamente tomo la decisión y conscientemente tomo la decisión de decir ni siquiera voy a pensar en esto. No solamente no lo voy a hacer, sino que ni siquiera voy a pensar en esto. Y un par de comentarios más de estos de qué me funciona a mí. Yo siento que soy responsable de mi tiempo, con lo cual siento que yo manejo mi agenda. Con esto lo que quiero decir es, hay veces que me piden que participe de algo y lo declino. Hay veces que me invitan a algún lugar y decido no participar, pero yo me siento responsable de mi tiempo. Yo siento que yo lo administro y no que respondo reactivamente a ni todos los estímulos, ni toda la demanda de tiempo que probablemente para todos nosotros sea intensiva. Y ya casi el último punto es cuidar nuestra energía, tanto nuestra energía cognitiva como nuestra energía. Y esto significa, por ejemplo, cosas tan tácticas, pero que a veces descuidamos, como por ejemplo, antes de algo que sabemos, como puede ser dar una conferencia, que sabemos que nos va a requerir energía cognitiva, el dormir bien, el comer bien, el tomar agua. Yo, por ejemplo, un hábito que tengo es, antes de una conferencia, 1 hora antes de una conferencia, no miro más el celular. ¿Por qué? Porque si miro el celular puedo cometer el enorme error de que surja algo que distraiga el 100% de mi atención y mi foco. Si leo un incendio en algún lado, la verdad, si surge un incendio 40 minutos antes de que empiece la conferencia, no voy a hacer absolutamente nada. Digo, no, durante estos 30 minutos no hay nada más importante, salvando los ejemplos que comentábamos antes de que siempre hay algo más importante, pero no va a haber nada más importante que estar enfocado acá, con el cual el incendio lo voy a atender a las 10:05 cuando salga de acá. Ya para redondear, los invito a repensar nuestra competencia y nuestra lucha está con las distracciones, con la pérdida de foco, con el sentir que somos multitarea, con el lidiar con la enorme cantidad de información que tenemos alrededor, pero donde la mirada pragmática es no podemos consumir todo, no podemos estar en todo, tenemos que priorizar, elegir qué descartamos y qué es lo que tomamos. Si pudiera compartir 3 cosas bien tácticas para invitarlos a probar durante algunas semanas y que ustedes mismos evalúen si es algo que les es útil o no, bien táctico, bien accionable. Primero, el practicar esto de los 30 minutos de estar 100% enfocados en algo. Practicar los 30 minutos de Do Not Disturb o celular en modo avión. Planificar mi día la noche anterior. Les invito a hacer el ejercicio en una aplicación de tareas que utilicen o simplemente anotarlo en un papel. Planificar el día anterior por adelantado. Y tercero, ser consciente y tomar conciencia, los invito a estar un par de días pensando en cuáles son todas aquellas cosas que los distrajeron, que nos distrajeron y que, en definitiva, eso nos quitaron del foco o los quitaron de lo que estaban pensando en ese momento. Y por último, y algo que particularmente me genera una enorme sentido de responsabilidad, que es respetar nuestro tiempo y nuestro foco y respetar el tiempo y el foco de los demás. Pensarlo de esta forma, a mí al menos me ayuda muchas veces a reconectarme de cuando estoy teniendo una conversación con alguien, parte de lo que me debo es al respeto por el tiempo y el foco de esa persona que está poniendo en mí. Por eso hace un rato hablaba de cómo puede ser irrespetuoso muchas veces nuestra dependencia, por ejemplo, y en particular con el celular. Pero insisto, invito a pensarlo desde el punto de vista de respetar nuestro tiempo, respetar nuestro foco, respetar el tiempo de los demás, respetar el foco de los demás. Y esto se maximice, nada más 3 segundos para contarlo a título personal. Con mi hija en particular es con alguien que soy extremadamente atento respecto a esto y a cuidar los momentos de atención, los momentos de dedicación, los momentos de juego, donde respetar y cuidar ese tiempo es parte de nuestra responsabilidad. Muchas gracias.